Y a las 7:42 de la mañana también seguimos a esta hora aquí en la primera emisión de Noticias Caracol, viendo el impacto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia frente al caso del expresidente Uribe desde diferentes flancos y ángulos. ¿Qué efectos políticos tiene esta decisión? Puesto que este ha sido uno de los personajes más populares y más poderosos en el mundo político de nuestro país en los tiempos recientes. Vamos a analizar este tema con Jan Bassett, quien es experto en temas políticos de la Universidad del Rosario. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Jan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Diego, ¿cómo está? ¿Cuál es el primer análisis que hace usted sobre el impacto que tendrá esto en el escenario político? Bueno, pues dado la personalidad de Álvaro Uribe y su importancia, su centralidad en la escena política colombiana, lo que es esperable frente a esta decisión es que va a profundizarse la polarización entre uribismo y antiuribismo en el país, cuando el presidente Duque, con su apertura de la coalición al principio del año, trataba de superar un poco esta disyuntiva. Entonces esto introduce obviamente turbulencias políticas y de pronto dificultades en la gobernabilidad para los próximos meses. Él creó un partido, el Centro Democrático, nuevo, es el del actual gobierno, del presidente Iván Duque. ¿Va a tener también impacto en la gobernabilidad? Claro, lo que esperamos es que el Centro Democrático pues va a tener una tendencia a radicalizarse frente a esta situación, a presionar al gobierno y al presidente para pronunciarse a favor de Álvaro Uribe, lo que ya ha hecho, como lo pudimos ver, y eso pues es una cosa complicada porque evidentemente el presidente no puede aparecer tampoco como simplemente un jefe de partido, sino como un jefe de Estado. Y esto introduce grandes dificultades y turbulencias para el gobierno. En tiempos recientes es el primer expresidente de Colombia a quien en un proceso judicial se llega hasta este punto. ¿Usted cree que hoy, dadas las circunstancias, y él en calidad de senador podría perder la curul? Es posible, pues por el momento esta curul queda congelada, pero depende entonces si renuncia, en el caso en el cual pues pasaría al siguiente en la lista en su partido, o después entonces habría que esperar una decisión final, porque recordemos, ¿no? Esta decisión de la Corte de ayer es apenas un primer paso y es un proceso judicial complicado que va para largo, y por lo tanto pues hay que esperar a ver qué va a pasar en este sentido, pero es una tendencia muy marcada en América Latina y más allá. Digamos que hay en los fueros presidenciales de los expresidentes son cada vez más débiles y cada vez más pues ocurre en muchos países que tienen que responder por diversas acciones después de su paso por la presidencia. Es una tendencia que vemos en muchos países. Usted lo decía, 2 veces presidente, puso en la presidencia a Juan Manuel Santos en su primer periodo y puso en la presidencia a Iván Duque. Fue decisivo. ¿Cómo queda hoy el Estado de Derecho en nuestro país, la división de poderes? Es una prueba para la división de poderes, efectivamente, pero al mismo tiempo es una buena noticia más allá de lo que pensamos de Álvaro Uribe, porque pues muestra que hay efectivamente una independencia de poderes y que pues no hay nadie por encima de las leyes. También Álvaro Uribe en todo este proceso largo que viene ahora va a tener muchas posibilidades de defenderse, muchas instancias, muchas posibilidades de apelar, de recusar, etcétera. Entonces es el juego normal de las instituciones que se viene ahora, y por eso pues yo creo que hay que llamar a la calma y no a sobreactuarse a los partidarios como a los adversarios del expresidente Uribe, porque esto otra vez es una cosa que va para larga y es un juego institucional complicado que se viene ahora. Se hizo elegir senador de forma abrumadora, se le atribuye en buena medida el triunfo del no en el plebiscito por la paz y ahora se está proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo analiza usted eso?
Eso me parece una propuesta absolutamente descabellada y irresponsable. Uno no propone una constituyente porque no le gusta una decisión de una alta corte, ¿no? Otra vez, es apenas una primera decisión en un proceso muy largo, entonces los políticos tienen que conservar la calma, tanto los partidarios como los adversarios del expresidente Uribe, y pensar además que estamos en el medio de una pandemia, de una crisis económica muy grave y que esta sobreactuación de los políticos sobre este asunto, pues podría introducir una desconexión muy fuerte con la opinión pública, que en este momento piensa en otras cosas, a superar esta situación difícil. Entonces vamos a ver con las encuestas de opinión cómo eso se refleja en el estado de ánimo del país, pero hay que tener cuidado a no sobreactuarse pensando simplemente en minorías políticas muy movilizadas sobre el tema de Uribe y su personalidad y su legado, pero que finalmente no reflejan necesariamente el estado de ánimo general de la opinión. Entonces hay que tener cuidado y actuar con prudencia, creo, en este caso. Para nadie es un secreto que el expresidente es el mentor del presidente actual Iván Duque y además el que lidera el partido de gobierno. La figura de él, si desaparece por este proceso judicial del escenario, ¿cómo queda la fuerza política que respalda al presidente? Mira, Juan Diego, yo creo que no va a desaparecer del escenario. El hecho de que no esté en el Senado, pues es de menos. Digamos que es una figura central para el partido y para la vida política del país, más que nunca, de hecho, y por lo tanto, pues sigue siendo una referencia para Centro Democrático y no desaparece del panorama por eso, ¿no? Para Uribe estar o no estar en el Senado, yo diría que es lo de menos. Incluso esta decisión de la Corte le vuelve a dar vigencia de cierto modo cuando recientemente pues aparecía un poquito alejado del centro del escenario político. Entonces sobre esto digamos no es un problema inmediato para Centro Democrático. El gobierno Duque depende también de grandes reformas y proyectos que tienen que pasar por el Congreso. Esos, por supuesto, tenían a un inmenso aliado, al expresidente Uribe allí. Sin él, ¿el gobierno tiene asegurado todo lo que se propone? Pues mira, Juan Diego, en los 2 primeros años del gobierno, cuando Centro Democrático presionaba, por ejemplo, para cambiar los acuerdos, para reformar la JEP, al presidente le fue mal, digamos, en su agenda legislativa, porque pues este programa y este empuje de Centro Democrático hacia una posición radical sobre esos temas dificultaba la gobernabilidad del presidente y dificultaba la posibilidad de mantener una coalición amplia que pudiera justamente respaldar su programa de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que se complica la agenda del presidente, no tanto porque se debilita Centro Democrático, sino al contrario, porque Centro Democrático lo empuja en esta circunstancia a una posición más radical y de pronto a reintroducir turbulencias en su coalición en un momento en que el gobierno pues tiene que tomar medidas que no tienen nada que ver, digamos, con el enfrentamiento entre uribismo y antiuribismo, sino con tratar de resolver la crisis económica en la que vivimos y el tema de la pandemia. Por lo tanto, pues ahí está la dificultad, ¿no? Con un partido de gobierno que trata de empujar al gobierno hacia posiciones radicales sobre el tema de Uribe y seguramente el tema del acuerdo de paz que va a resurgir, etcétera, y la necesidad de armar una coalición mucho más amplia y consensual para resolver la crisis. Es Jean Basset, analista político, experto en estos temas de la Universidad de Rosario. Gracias por atender esta comunicación y por ayudarnos también a comprender un poco lo que está ocurriendo. ¡Feliz día! Feliz día, Juan Diego. Hasta luego. Seguimos analizando no solamente el contexto, sino que seguimos hablando también con los protagonistas. 7:50.